Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren bien, todavía estamos en un proceso de cuarentena, por lo tanto todavía tenemos que seguir todas las normas que nos indican, ¿verdad?, para prevenir y obviamente que superemos rápidamente el problema de la contingencia sanitaria que vivimos. Bien, primero que todo, ¿cierto? Indicar de que vamos a plantear por un planteamiento temático, primeramente, ya que son los antecedentes generales del derecho, de los cuales subyacen de esta asignatura que es Introducción al Derecho, ¿ya? Lo más probable es que cuando yo les diga lo que es el derecho, ustedes indiquen que es algo prácticamente espontáneo, que de ahí tenemos que partir. No, la idea es que podamos incluso verificar desde antes, o mejor dicho, tener unas nociones de que esto no nace desde sí. No es que unas personas, ¿cierto?, se hayan sentado y decir, mire, ¿sabes qué? Para regular la sociedad tenemos que tener ciertas normas, porque no solamente nacen de la explicación del hombre, sino que nacen de estudios, pero unos estudios, ¿cierto?, que rigen de otros tipos de ordenamiento, no simplemente ordenamiento jurídico, sino que de otros tipos de ordenamiento, ¿ya? Por lo tanto, cuando se habla de derecho, entender de que en un pasado se hacían debates filosóficos, incluso, de distintas escuelas jurídicas, en las cuales no era tan feliz los conceptos de derecho porque, como le ya había mencionado, ¿cierto?, subyace con varias otras variedades frente al tema de lo que se trata del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, estamos en presencia de un concepto que es dinámico y de los cuales va a depender del concepto, ¿cierto?, con las realidades de órdenes que existen en cada sociedad, ¿ya? Es por esto, ¿cierto?, de que en un aspecto modesto, o mejor dicho, académico, podemos entender que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula la convivencia humana dentro de una sociedad, ¿ya? O sea, regula sus conductas, ¿cierto? Y que no solamente una conducta, por ejemplo, aislada, sino que dentro de una sociedad, ¿bien? Dicho esto, igualmente nos queda, suena bastante bien así, pero no nos queda satisfecho de que este concepto de derecho pueda regir frente por sí solo, sino que también tiene que ser armónico con los otros ordenamientos que existen. Por ejemplo, existen normas políticas, ¿verdad? Normas políticas, normas religiosas también existen, normas éticas, normas morales, normas incluso en el plano de la naturaleza, que podemos ver que son normas físicas, normas biológicas, que obviamente van a influir en la creación de las normas jurídicas, ¿ya? Es por esta razón, ¿cierto?, que subyacen dos conceptos que son importantes de tener conciencia más que todo, que son la naturaleza y el aspecto cultural, ¿ya? El aspecto de la naturaleza tenemos que entenderlo como dos enfoques. Uno de ellos es el enfoque filosófico, que dice relación con que esta naturaleza la debemos entender como la esencia misma dentro de la naturaleza. Bien, esencia que por sí sola, ¿verdad? Si la suprimimos o si la modificamos, la esencia va a mutar, ¿ya? Y por el otro aspecto que tenemos que tener presencia es de un aspecto empírico, ¿bien? Que el aspecto empírico dice relación con que estamos en un plano corporal, ¿ya? Y como estamos en un plano corporal, puede ser percibido a través de los sentidos y esta percepción a través de los sentidos es lo que nosotros vamos a poder sacar conclusiones a través de las premisas, ¿bien? Y frente a este tema, podemos indicar de que no siempre frente a estas premisas vamos a tener una verdad, ¿ya? Pero igualmente se aplica, ese es el método empírico, que es a través de la observación, es a través de los sentidos. Y luego tenemos el aspecto cultural, que es todo aquello intervención o invención del ser humano a través de ideas manufactureras o de las creaciones mentales, de las creaciones intelectuales, ¿ya? Que puede crear el ser humano dentro de una sociedad. ¿Bien? Entonces, estas dos nociones son tan importantes, ¿cierto?, para dar origen a las legalidades distintas que pueden ocurrir y conocer los métodos distintos.
Por lo tanto, tenemos que entender de que la naturaleza se expresa en las leyes físicas y las leyes de la naturaleza física, que estamos hablando netamente de lo que vamos a reiterar más adelante, que es el conjunto, ¿cierto?, reiterado, uniforme de hechos o conductas de la naturaleza física, ¿ya? Que ocupamos obviamente, o estamos dentro del aplicativo de principio de la causalidad, en la que ocupamos métodos, por ejemplo, empíricos inductivos, ¿ya? Y frente a este tema, tenemos el otro enfoque que habíamos hablado, que es el cultural, y frente a este tema, ¿cierto? Ya no ocupamos un método inductivo, empírico inductivo, sino que un método empírico comprensivo, y que tampoco ocupamos principios de causalidad, sino que ocupamos principios culturales, ¿ya? Porque entendemos, ¿cierto?, de que dentro de una sociedad lo que se intenta dar explicación es a los valores que subyacen frente a este plano social, ¿ya? Además tenemos que precisar que en el aspecto natural, lo que nosotros queremos dar a entender o conocer mejor, ¿cierto? Es los aspectos de las leyes físico-naturales y también las leyes del científico-naturales, ¿ya? El aspecto de las leyes físico-naturales habla netamente de este conjunto de normas, o mejor dicho, de conductas uniforme y constante que otorgan, ¿verdad?, estos fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Que son de por hechos, de por sí, tienen su origen en la naturaleza, ¿ya? Y frente a lo otro, que estamos hablando de las leyes científicas de la naturaleza, estamos hablando a través de un plano de que un estudioso, ¿cierto? O un ser humano se pone en la posición de entender estos procesos de la naturaleza, de estas conductas reiteradas y uniformes, en las cuales a través de fórmulas o a través de premisas, ¿cierto?, intenta buscar respuestas, ¿ya? Ejemplo, lo que es la ley de energía de Albert Einstein genera, ¿cierto?, una fórmula que da explicación frente a esta ley de energía, indicándonos, ¿cierto?, que E es igual a la masa, ¿cierto?, por C, que es la velocidad al cuadrado, ¿ya? Y frente a este tema, podemos indicar de que el comportamiento de la energía, ¿cierto?, es este hecho reiterado y constante del cual no va a mutar porque está en su esencia. Pero cuando una persona, ¿cierto?, un ser humano, estudioso, ¿cierto?, lo que sea, intenta darle una explicación a través de una fórmula o una premisa, como lo que hizo Albert Einstein, a través de su fórmula, ¿verdad? E es igual a mc al cuadrado, es lo que está otorgando, ¿cierto?, el plano de las leyes científicas de la naturaleza, ¿ya? Porque a través, ¿cierto?, de parámetros, fórmulas, intenta darle una explicación a estos fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Perfecto. Entonces, con esto, usted debe entender, obviamente, de que el derecho en sí no es algo espontáneo, sino que también confluyen con varias normativas a través de la sociedad, y entre ellas, obviamente, encontramos lo que es las normas políticas, las normas religiosas, las normas estéticas, y vamos a entrar ya en el plano, ¿cierto?, de las normas de conducta de trato social. ¿Bien? Y entonces lo que tenemos que estudiar ahora son las normas de conducta, ¿ya? Y estas normas de conducta, lo importante es que hay que mencionar que es el ordenamiento de la conducta del hombre, ¿ya? Son ordenaciones de conducta del hombre que están o descansan o reposan dentro de criterios valóricos, ¿ya? Que su incumplimiento, ¿cierto?, tiene aparejado una sanción, ¿ya? Y por tanto, estos ordenamientos de conducta, que obviamente recaen en el hombre, ¿cierto?, tienen ciertos parámetros o ciertas características que es importante manejar, ¿ya? Y frente a esto vamos a mencionar de que no recae este ordenamiento de conducta en un ente físico o en algo físico, sino que recae en la conducta, ¿ya? Ese es el estudio, la conducta. Y la conducta tenemos que mencionar de que podemos encontrarlo en un plano positivo como una acción, ¿ya? O lo podemos encontrar en un aspecto de omisión, ¿ya? De la cual no se exterioriza nada, pero sin embargo también podría estar aparejado por la omisión por haber hecho una omisión, ¿cierto? Podría estar aparejado a un incumplimiento. Además, tenemos que mencionar que estas normas de conducta tienen un comportamiento lógico bastante fácil de entender. Por ejemplo, a través de una hipótesis, ¿cierto?, en la que A es
debe ser, por poner, ¿cierto? Lógica, en el sentido que esto lo podemos reflejar a través de ejemplos mucho más gráficos. Si yo bostezo, por ejemplo, me tengo que tapar la boca, ¿ya? Si yo saludo, tengo que dar la mano, ¿verdad? Y vámonos a un plano más jurídico. ¿Qué pasa si yo compro? Tengo que pagar. Por lo tanto, tenemos estas conductas, ¿cierto?, que son bastante de acción y reacción, pero de un comportamiento lógico, ¿ya? Y frente a este tema, ¿cierto?, hacer pensar simplemente de que estas conductas o estas normas de conducta dentro de un plano de una sociedad pueden variar referente a una convención que se haga a través de la sociedad. Por ejemplo, la misma contingencia sanitaria ha hecho, ¿verdad?, modificar aspectos conductuales del hombre, en las cuales, por ejemplo, limita el contacto a lo más mínimo. Evita, ¿cierto?, los contactos de salud con la mano. Evita, ¿verdad?, o mejor dicho, modificó la conducta de estornudar. Bien, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que tener eso bien claro de que no solamente las normas pueden reemplazar otras conductas, sino que también las mismas costumbres o lo mismo que va naciendo, ¿cierto? Por necesidad dentro de una sociedad puede modificar conductas del hombre, ¿ya? Además de esto, ¿cierto? Entender de que va aparejado un concepto de libertad, ¿ya? El tener una conducta, eh, una norma de conducta, ¿cierto? Va en un principio de un parámetro de libertad, o sea, el individuo o la persona que está realizando la conducta, ¿cierto? Esta conducta se puede realizar o no se puede realizar en un plano esperado, ¿ya? De hecho, si no lo hace, ¿cierto? Va a activar recién la posibilidad de aplicar una sanción, ¿ya? Pero no es totalmente sesgado o inexorable, ¿verdad? En la cual, eh, si tiene que tener una conducta, ¿cierto? Tiene que ser lógicamente con una cierta reacción. El individuo queda con una posibilidad de poder elegir si lo hace o no lo hace, ¿ya? Además, la vinculación entre el antecedente y el consecuente, o sea, de lo que se va a realizar y lo posterior a la realización, ¿cierto? Se lleva a cabo a través del principio de la imputación. Bien. La validez de la norma reposa directamente en un juicio valórico. El mismo concepto lo habíamos mencionado, ¿cierto? El ordenamiento de la conducta recae o reposa a través de criterios de valor, ya que el incumplimiento obviamente trae aparejada una sanción. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos que mencionar que la validez de la norma reposa directamente en el juicio de valor, que sirve de fundamento, por lo tanto el incumplimiento de la norma no afecta su validez, ya la norma va a seguir tal cual, pero sí afecta su eficacia, ¿ya? Su eficacia, su efecto de esta normativa, ¿ya? La excepción generalizada, como ya dijimos, afecta la eficacia de la norma, toca además su vigencia en el caso de las normas que hemos calificado de sociónomas, uso, costumbres, normas de trato social, en ese plano, ¿ya? Y además tenemos que mencionar que su incumplimiento legitima la posibilidad de aplicar una sanción, ¿ya? Entendiendo por tal aquel detrimento de la persona, ¿cierto? Que recae en los bienes o situación del incumplidor según la naturaleza y los fines de la norma de que se trate, ¿ya? Por tanto, hace mucha referencia a incluso tres aspectos que hablamos y que aparecen reflejados en el concepto primero. Primero, de las normas de conductas son ordenamientos conductuales que recaen, ¿cierto?, en el humano, de acuerdo a criterios o que descansan en criterios de valor y que su incumplimiento trae aparejado una sanción, ¿ya? Entonces, dicho eso, podemos ver, o mejor dicho, vamos a entrar a explicar cuáles son los elementos de estas normas de conducta, ¿ya? Y tenemos que entender desde ya que son la materia, tenemos que entender también su finalidad, ¿bien? También tenemos que entender su forma, que en este caso sería la imperatividad, y además el aspecto último que también está incorporado en el concepto, que es la sanción, ¿ya? Frente a este tema, partiremos indicando la materia, que tenemos que hacernos referencia, ¿cierto? No lo veamos así como algo sustancial, ¿verdad? Algo como una materia, sino que veámoslo como un acto
humano, el tipo del acto, cómo desarrollamos este acto del ser humano, a eso expresado, ¿verdad? Se le llama la materia de la norma de conducta, ¿ya? Se materializa, para que les quede más claro. ¿Cómo se materializa? A través de un acto humano. Por eso se le llama el aspecto, el elemento material de la norma de conducta, ¿ya? Y lo importante que tenemos que entender acá, que del comportamiento humano nacen varias conductas, y esas conductas tienen distinta relevancia para nuestro estudio, por ejemplo, que son las consecuencias jurídicas, ¿ya? Y frente a esto encontramos conductas o actos meramente naturales, que son aquellos que proceden, ¿cierto?, por funciones sensitivas y vegetativas propias del ser humano. Por ejemplo, tenemos el respirar, el digerir, el oír, etcétera, ¿ya? También están los actos del hombre, ¿ya? O del ser humano, si lo quieren llamar, ¿cierto? Que son aquellos que están ejecutados por, por personas encontrándose, o por seres humanos encontrándose en un cuadro privado de libertad, ¿ya? O sea, su aspecto cognitivo está privado, no está razonando esa persona. Y ahí tenemos a los dementes, ¿cierto? Por un estado de salud, ¿verdad? Posteriormente los alcoholizados, las personas que están drogadas, ¿cierto? Están en un cuadro que carecen de la parte volitiva, de la parte, su elemento de voluntad, ¿cierto? Se encuentra privado, ¿ya? Entonces, también existen los llamados actos violentos, ¿ya? Que son ciertos actos de los cuales procede una fuerza externa, ¿cierto? De que determina el actuar y anula la voluntad de esta persona, ¿cierto? Actuando en un plano determinado. Bien, por ejemplo, por alguna obcecación, ¿cierto? Por un arrebato, esta persona, si bien estaba en un plano volitivo, estaba en un plano racional, por un acto netamente emocional o psicológico, que le vamos a catalogar como actos violentos, se nubla esta persona, ¿cierto? Y como se nubla su voluntad, esos actos caen en este tipo de acto violento, ¿ya? Típico ejemplo para que lo conozcan, el marido que, que comete, ¿cierto?, un delito, o la mujer que comete un delito por celo, ¿verdad?, o por obcecación, que pilla una infidelidad. Bien, ahí por una obcecación, ¿verdad?, se intenta o se realizó un acto desplegado del cual estamos situando en ese plano, ¿ya? De que la persona borrada, abnubilada, ¿cierto?, que no tiene capacidad de razonar, cae en este tipo de acto violento, ¿ya? Y posteriormente tenemos los actos, de los cuales son los actos que contienen toda su voluntad, es aquel realizado, o actos voluntarios del hombre, son aquellos realizados con perfecto conocimiento y voluntad, y puede decirse que es un acto propio, ¿bien? Y quien lo realiza, y por lo mismo son considerados libres. Ahora, esta libertad, ¿cierto?, se puede mirar desde distintos puntos de vista, de los cuales los vamos a ir viendo durante avance el curso, ¿cierto? Pero igualmente nunca es malo aprender un poco más, ¿verdad? Situación que igualmente no es una pregunta evaluada, pero de que tenemos que entender de que hay ciertos tipos de libertad que consideran ciertos autores, y que indican a la libertad como un plano espontáneo, ¿ya? Y este plano espontáneo ha sido bastante criticado, porque también caen en otros tipos de acciones humanas, de las cuales indica que no hay una, una independencia correspondiente a este acto, sino que, como es espontáneo, está actuando a través de entes o fuerzas externas, y está siendo gobernado por fuerzas externas, ¿ya? Por lo tanto, se descarta mucho esta teoría, y es criticada por lo mismo. Posteriormente hay otra teoría de que indica de que la libertad es una facultad de autodeterminarse, ¿ya? Y acá hablamos la que más se acerca al contenido de libertad, que es la que habla del libre albedrío, ¿verdad? Este ser humano, este hombre, tiene la capacidad cognitiva para poder racionar,
y poder determinar si toma una decisión o la otra, y poder hacer ese examen, ese proceso mental de forma libre, bien, sin ninguna presión de por medio. Y posteriormente, otras corrientes dicen relación con que la libertad no existe, ¿cierto? Y son determinadas por un aspecto, eh, aquí obviamente vota esta libertad a través de estas teorías, indica que este determinismo puede versarse en un aspecto espiritual, a través que un Dios omnipotente y omnipresente puede conocer y determinar todo lo que sucede, por lo tanto se pierde la libertad del ser humano. Y hay otras concepciones como los estoicos que sostenían que el actuar humano estaba fijado con antelación por una fuerza ciega. Por lo tanto, el destino o bien las variantes sociológicas propias ya estaban fijadas por el destino. Bien. Ahora, lo importante, cierto, que hay que mencionar frente a este primer elemento de la conducta, de la norma de conducta, es que el plano material lo tenemos que ver desde un aspecto de elemento del acto, ¿ya? ¿Y cuál es ese elemento del acto humano? Porque dijimos que esta materialidad, ¿cierto?, se expresa a través de un acto humano. ¿Y cuáles serían estos elementos que conforman este acto humano? Por lo tanto, encontramos que hay dos elementos principalmente, y uno de ellos es la inteligencia, la parte racional, la parte cognitiva que nos hace poder formular estos procesos de pensamiento, y además tenemos el otro elemento que es la parte evolutiva, que es la parte voluntad. Bien, y esta parte, tanto la parte cognitiva, la parte evolutiva, genera este acto humano del cual, si uno de ellos falta, no estaríamos en presencia de una libertad y estaríamos carentes de esta libertad, ¿ya? Por ende, si estamos carentes de libertad, estaríamos carentes de un acto humano, ¿bien? Porque claro, efectivamente ese tipo de acto es principalmente que a nosotros nos interesa para posteriormente analizar la consecuencia jurídica, ¿bien? Ahora, frente a este tema, tenemos que indicar de que estos dos elementos, o mejor dicho, a la parte de la parte cognitiva, ¿ya? Hay que subdividirlo en un factor o una manera inmediata y una manera mediata, ¿ya? La manera inmediata, hay ciertos factores de los cuales puede verse interrumpida la parte cognitiva, y acá encontramos elementos como por ejemplo el error, la ignorancia, el olvido, de las cuales nubla la parte pensante, racional del ser humano, de las cuales obviamente estaría distorsionado. Y hay otra forma para distorsionar, o porque tenemos que entender que se puede distorsionar la parte cognitiva, es un plano inmediato, ¿ya? Y este plano inmediato estaríamos en presencia de un cambio, o mejor dicho, en un cambio cultural, un nivel socioeconómico de la persona, o también enfermedades, la edad, etcétera. Bien, entonces para resumir, hemos visto lo que son los elementos de la norma conductual en este último minuto, y partimos con la materia. Y la materialidad se refleja o se expresa a través de un acto humano, de los cuales vimos, ¿cierto?, que hay distintos tipos de actos. Entre ellos tenemos el acto por la fuerza, que se nubla a esta persona, el acto meramente natural, que versan en ciertos patrones sensitivos o vegetativos del humano, como por ejemplo respirar, oír, tragar, etcétera. Y también tenemos actos del hombre o del ser humano, pero nublados por un cuadro, cierto, psicológico, que estaríamos hablando, cierto, cuando está en circunstancias o intervalos de drogadicción o de alcoholismo, o también que esté demente, ¿ya? Y posteriormente tenemos los verdaderos actos voluntarios humanos, de los cuales, cierto, tiene un comportamiento normal de su proceso psicológico y racional. Frente a eso, vimos los dos elementos de esta materialidad, de estos actos humanos, que indicamos que podíamos encontrar, que de hecho vamos a encontrar el aspecto cognitivo y la parte volitiva, ¿ya? El conocer la inteligencia,
y la voluntad. Bien, y la parte del conocimiento, la parte cognitiva, en este plano lo podríamos clasificar en un aspecto inmediato y un aspecto mediato. Inmediato, que podría verse privado a través de aspectos, ¿cierto?, como el error, la ignorancia, el olvido, etcétera, o mediato a través de aspectos socioeconómicos, también culturales y también enfermedades, por ejemplo. Bien. Y además tenemos que ver que algunas de estas distinciones del acto humano podemos distinguirla en un plano interior y en un plano exterior. Bien. Pero ojo, antes de olvidar ese tema, del anterior, ¿cierto?, el elemento del acto jurídico, que era la inteligencia y la parte de la voluntad, analizamos lo que era el aspecto intelectual, ¿cierto? Pero el volitivo también se puede ver nublado a través de actos inmediatos, como por ejemplo el miedo, la pasión, ¿ya? La ira, el vicio, etcétera. Y ahí hablamos, ¿se acuerdan del caso de la mujer o el hombre que por una infidelidad, ¿cierto?, se arrebata y puede incluso matar a esa persona o a su amante, que son los actos violentos? Bueno, aquí cabe esta parte volitiva que está borrado, y como se borra la parte volitiva, no estamos en presencia de un acto humano porque no tenemos la libertad. ¿Bien? Pero no por eso no vamos a ser castigados. Es solamente un análisis detallado de cómo estamos estudiando estos actos humanos a través del plano de la norma de conducta, ¿ya? Y el hábito de la costumbre. La costumbre, ¿cierto?, también puede versar a dejar de lado el aspecto volitivo, pero no de un aspecto inmediato, sino que de un aspecto mediato, ¿ya? Luego, algunas distinciones del acto humano. Ahora sí, podemos clasificar los que encontramos actos internos que realiza la persona y actos externos. De hecho, no es lo mismo pensar en poder matar a una persona, asesinar a una persona, que sí realizarlo materialmente. O sea, cuando hablo, ¿cierto?, de realizarlo materialmente, es que exteriorizo mi fuero interno y lo concreto en asesinar a una persona, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, del fuero interno, que es mi aspecto inteligencia, mi aspecto cognitivo, mi parte volitiva, si se queda ahí solamente, se concentra, no va a provocar un efecto tan inmediato. De hecho, no va a provocar un efecto jurídico tan visible como sí sería yo exteriorizarlo y obviamente concretar mi idea final. De hecho, si queda en mi aspecto primitivo, queda en mi aspecto interior, puede ser que hayan otras fuerzas de las cuales detienen mi actuar. Por ejemplo, una fuerza emocional, una fuerza moral, de las cuales, ¿cierto?, no está dejando que yo pueda efectuar a lo mejor ese acto que está sancionado por la normativa, ¿ya? Entonces, ese era el aspecto, elemento material de la norma de conducta, que vimos, ¿cierto?, cuáles son los actos humanos. Vimos también los elementos de este acto humano, que encontramos al aspecto cognitivo y el aspecto volitivo, y además algunas distinciones de estos actos que hacer presente o hacer distinción de que pueden haber actos que son interiores, que no se expresan al mundo, al entorno, ¿cierto?, sino que quedan en nuestro foro interno, o también pueden ser exteriorizados. Bien. El segundo elemento de las normas de conducta encontramos la forma, que es la imperatividad, ¿ya? Y frente a este tema, dice que establece un deber, ¿ya? Y que hay que tener presente que si hay una norma de conducta de la cual tiene una imperatividad, se indica de que nosotros tenemos que realizar ese deber que se nos impone porque hay un origen que lo crea o lo origina, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, las nuevas doctrinas indican la diferencia de que sea obligatoria a que sea imperativa, que no es lo mismo. La obligatoriedad indica, que son las nuevas doctrinas, ¿cierto?, o indica de que no importa el origen, quién lo esté dictando, quién lo haya creado, esta norma imperativa de imperium, sino que simplemente por el hecho de existir se debe establecer un restablecimiento y se debe acatar ese deber.
Bien, en cambio, el concepto de imperatividad indica de que se debe realizar ese deber porque hay un origen que lo estableció de esa forma, reconociendo a ese origen. Lo importante es cierto que hay que distinguir que estos elementos es que tiene un carácter de que hay que acatar este deber que está impuesto socialmente y que obviamente si no se realiza, si no se acata este deber impuesto, obviamente uno está el acto humano que está libre de realizar o no realizar, pero si está contrario a esta conducta socialmente aceptada, puede incurrir a un incumplimiento y ese incumplimiento acarrea una sanción. ¿Ya? Luego, la finalidad, como otro elemento de estas normas de conducta, encontramos que la finalidad es proteger ciertos valores, valores que se van construyendo en la sociedad. Y estos valores va a través de un estudio que es la axiología, y la axiología es la disciplina que estudia los valores dentro de una sociedad y es un gran tema ya para estudiar. De hecho, ¿cuáles son nuestros valores jurídicos que nosotros estudiamos o que intentamos proteger dentro de nuestra sociedad? Valor jurídico o el bien jurídico protegido, ¿cierto? La vida, por ejemplo, la propiedad, etcétera. Por lo tanto, dentro de una sociedad nosotros tenemos que determinar qué es lo correcto, qué es lo que se está defendiendo, qué es lo que se quiere como parámetros de valores dentro de una sociedad. ¿Ya? Qué es correcto, qué es defendible. Por ejemplo, que un acreedor exija su pago del deudor. Ese valor es protegido y amparado por la normativa actual. Pero es reprochable, o mejor dicho, es repudiable el actuar de un ladrón que comete, ¿cierto?, un robo. Frente a ese acto es repudiable, por lo tanto los valores se van fijando de sociedad en sociedad, ¿ya? Por lo tanto es un tema que esto da para mucho para hablar, bien, pero lo importante es que nosotros reconozcamos que dentro de esta norma conductual existe la finalidad. Entonces hemos visto la materia, hemos visto lo que es la imperatividad o la obligatoriedad, como se le llama ahora, y la finalidad que es la protección de estos valores, de ciertos valores. Y vamos a ver el último elemento que es la sanción. Y la sanción es una medida gravosa por su incumplimiento. ¿Ya? Y esta sanción está definida, ¿cierto?, a través de un concepto latín que es alsaciare, que significa hacer inviolable un determinado precepto. Ya este precepto, imagínenselo como inviolable un determinado norma jurídica o es inviolable una determinada normativa, ¿ya? Por ser querido esta por la divinidad, ya se va mucho en el concepto de la divinidad, ¿cierto? Todo esto nace del tema justicia, ¿verdad? Por el tema, un aspecto espiritual, ¿ya? Luego de esto, de haber reconocido Maya, porque la sanción, claro, la tenemos que estudiar más adelante, ¿ya? Y la vamos a ir tocando punto a punto, ¿cierto? Pasamos a lo que es la clasificación de las normas conductuales. Pero antes de eso, ¿cierto? Hagamos un último repaso para que les quede claro. Igualmente va a estar en su apunte este material, ¿cierto? Para que ustedes puedan releer junto con este video. Y obviamente en los apuntes hay más texto explicativo. Pero lo importante es que ustedes ya entiendan lo que hemos visto hasta el momento, que partimos de una noción bastante previa de lo que nace las normas jurídicas o el derecho en sí, que pueden ser como conceptos de la naturaleza, conceptos culturales, y de esos conceptos partimos a lo que eran las normas de conducta, y dentro de las normas de conducta vimos lo que son las características de estas normas, y posteriormente empezamos a analizar cuáles son sus elementos de las normas de conducta. Vimos la materia, que era que se materializaba como el acto humano. Posteriormente vimos el tema de la imperatividad y también vimos el aspecto de la sanción, como fue la última, y se me está escapando la finalidad, ¿ya? Por lo tanto son 4 elementos. Y ahora pasamos a analizar lo que es la clasificación de las normas de conducta.
Entonces vamos a partir con las normas religiosas. Y frente a estas normas, no hay que darle mucha vuelta, sino hay que entender el origen y su finalidad y su concepto. ¿Ya? Eh, y entender por qué existen. De hecho, existen porque desde tiempos muy remotos el ser humano está al lado, está amparado de la divinidad, siempre otorgando, ¿cierto?, ese lado divino. Y frente a eso se ha mezclado la creación de las religiones. Nace la palabra religión. Y religión como un conjunto de creencias y de prácticas en relación a un Dios o con Dios. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos que tomar en consideración de que la finalidad de estas normas religiosas consisten en buscar la santidad del hombre, y esta santidad es alcanzar la eternidad y la bienaventuranza, ¿cierto? Posteriormente de que entendemos cuál es la finalidad, tenemos que entender cuál es el origen, y el origen no es nada más que estar en la razón de un Dios y que la impone el hombre. Bien, por lo tanto, en otras palabras, su autonomía se encuentra en su cumplimiento, se entiende de que existe más en un plano espiritual, ¿ya? Las normas religiosas tienen un carácter unilateral, por lo tanto, eh, imploran un deber de respeto, pero no hay quien exija ese cumplimiento, ¿ya? Las normas religiosas son incoercibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden exigir, como lo habíamos mencionado. No exigen legítimamente la aplicación de una fuerza física en el caso de incumplimiento, y el tiempo de la sanción es más bien interno. Ya no se le aplica una sanción como lo habían visto en una norma de conducta que estamos acostumbrados como elemento de la sanción, que va a depender de la gravedad del asunto y que incluso puede realizar un menoscabo tanto pecuniario para la persona o un tanto físico para la persona, etcétera. Acá hay una sanción más que todo desde el interior de la persona, el incumplidor. Bien, por lo tanto, se habla del dolor, de la ficción que se le hace por haber ofendido a un dios o al dios. ¿Ya? Por tanto, en ese es cierto queda la vinculación de las normas religiosas. Es importante hacer una referencia al derecho canónico en este sentido. Este consiste en el derecho corporativo ya acumulado de las religiones o de las iglesias, que regula la estructura temporal de la Iglesia Católica. ¿Ya? Sus preceptos se preocupan de fijar jerarquía a las iglesias, por lo tanto ocupa un rol mucho más administrativo, su organización interna, las relaciones con esta, con los fieles y con ellos entre sí, ¿cierto? Y por lo mismo las normas que integran el derecho canónico tienen más bien un carácter jurídico eclesiástico, ¿ya? Más que religioso. En efecto, la mayor parte de las normas religiosas de la Iglesia Católica están contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la tradición y en la doctrina de la Iglesia, estas normas influyen en determinar el contenido del derecho canónico de una manera decisiva, pero la naturaleza de esta es más jurídica que religiosa, ¿ya? Más información, como les dije, frente a este tema, está mucho más explayado en los apuntes que yo les voy a enviar, y eso es las normas religiosas, ¿ya? Posteriormente vamos a analizar ahora lo que son las normas morales. Y las normas morales es una noción analógica, ¿ya? En efecto, es posible referirlas a distintas realidades. Bien, chicos, entonces ahora pasamos a lo que son las normas morales, y lo vamos a pasar bastante rápido, ¿ya? Porque no nos tenemos que detener en estas normas. Donde tenemos que detenernos, ¿cierto?, son las normas jurídicas. Por lo tanto, las normas morales, y también lo van a poder ver en detalle en lo que es el apunte, las normas morales nacen de la conciencia de la persona misma, ¿bien? O también podríamos mencionar que la moral o normas morales, ¿cierto?, es el conjunto de normas que regula el aspecto bueno o malo
de las acciones que realiza el ser humano, ¿ya? Y frente a esto, tenemos que entender de que nace en una colectividad o una conciencia colectiva que decanta, ¿verdad?, en valores éticos de convivencia pacífica y de buena convivencia dentro de una sociedad, ¿ya? De los cuales defiende, ¿cierto?, la dignidad humana. Por lo tanto, las características sí son importantes que las podamos ver y una de ellas es que es unilateral. Estamos hablando de que una persona puede acatarlas de forma del deber de estas normas morales, pero no hay otra persona que pueda reaccionar en su cumplimiento, ¿ya? No le puede exigir el cumplimiento. Y de esto también está relacionado a lo que también las normas son incoercibles, por lo tanto nadie las puede obligar a cumplirlas. Nacen de un aspecto interior como tercera característica y que se tiene que exteriorizar para que haya una norma moral, ¿ya? Norma moral porque, claro, efectivamente yo puedo pensar muy bien en querer ceder el asiento a un adulto mayor, por ejemplo, pero si no lo exteriorizo no se va a concretar esa norma de conducta moral, ¿ya? Igual que, ¿cierto? Si no miento o digo la verdad, por ejemplo, en una circunstancia, si no lo exteriorizo, también no va a existir esa norma moral, ¿ya? Si, por ejemplo, no cedo en una fila larga el puesto a una mujer que está embarazada, también no voy a exteriorizar esta norma moral. Por lo tanto, tiene que salir del fuero interno y se tiene que materializar en uno exterior, ¿ya? Vamos a ver si se nos olvida otra característica. Claro, otra característica que se indica con la palabra heterónoma en su origen. No nace de una persona en concreto, sino que se crea frente a una colectividad o dentro de una sociedad de la cual imploran estos valores, ya esta moral. Bien, por lo tanto, si naciera de una persona, en un individuo, esta misma persona tendría la voluntad de poder modificarla, eliminarla, alterarla, etcétera. Y no es su naturaleza, sino que su naturaleza es que nacen de una colectividad y se van mutando entre todas y todos piensan, ¿cierto?, que están haciendo lo correcto, moralmente correcto y aceptado por la sociedad. Bien. Posteriormente tenemos la norma de trato social, que es mucho más fácil de entender porque ya no escapamos del plano de los valores, sino que entramos al plano de las tradiciones, la costumbre que puedan tener entendido un grupo humano, una colectividad, y que ya lo tiene internalizado, ¿ya? Porque ganó la costumbre, los actos reiterados a través de un tiempo, ¿cierto? Que ya lo hicieron tradición, básicamente, y que las personas incluso consideran de que lo están haciendo correcto y acata esta normativa, ¿cierto? Porque piensa que así se debe comportar, ¿ya? Trato social. Bien. Y posteriormente, antes de entrar a las normas jurídicas, vamos a encontrarnos con las normas políticas. Bien, y hablar de las normas políticas en este sentido hace alusión al estudio de las normas jurídicas también. Ya porque esta última, si bien van en un sentido bilateral, término que vamos a explicar más adelante, lo importante es que ustedes entiendan de que las normas políticas, ¿cierto?, van tendenciosas a un plano institucional, ¿ya? De la polis, de la ciudad o el país. En este sentido es que se habla de los respetos, las normas al respeto de los emblemas, al respeto de los himnos, al respeto de los escudos nacionales, etcétera. O sea, va tendencioso a un aspecto tanto de la actividad política y lo político desligada de toda otra normativa y prescindida por valores que tanto para la moral como para el derecho son subalternos, ¿ya? Y frente a este tema, ¿cierto?, se vinculan a un respeto institucional, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar por ahora, ¿ya? Hemos visto la gran parte de los tipos y la clasificación de las normas de conducta, vimos lo que son las normas religiosas, vimos lo que son las normas morales, lo de trato social y además también lo de las normas políticas para entrar ya de lleno a lo que son las normas jurídicas. Y aquí obviamente nos vamos a detener un, un aspecto mucho más eh, definido, ¿bien?
pero lo importante, ¿cierto?, es que se está cumpliendo con el objetivo de que con el aprendizaje ya obtenido, ustedes entiendan de que no solamente estamos dentro de una sociedad y que nos gobiernan normas jurídicas, sino que también convivimos con otros tipos de normas, ya normas religiosas, como habíamos mencionado, normas políticas, normas de trato social, y cómo el derecho las recoge también en su similitud para poder conformar nuevas leyes, ¿ya? Por lo tanto, ya la próxima semana vamos a entrar a lo que es la norma jurídica. Yo ahora les voy a dejar un trabajo, ¿cierto? Que va a ser un formulario para que ustedes puedan responder y obviamente va a ser con una pequeña nota también acumulativa, ¿ya? El material se lo voy a otorgar y esto obviamente voy a indicar la fecha, ¿cierto? Para que ustedes puedan responder. No voy a dar aproximadamente doy 5 o 6 días para que ustedes puedan desarrollar estas preguntas. Entonces, espero que hayan entendido, ¿verdad? Estoy abierto a cualquier otra duda que ustedes tengan. De hecho, me gustaría que ustedes pudieran leer el apunte y si es que hay aspectos que ustedes no entendieron, me puedan escribir, ¿cierto? Y me indiquen, ¿sabes qué, profesor? No entendí esta parte, me puede explicar mucho mejor. Y yo les mando el audio. ¿Bien? Así que espero que tengan una excelente semana. Nos vamos a seguir comunicando, ¿cierto? Y que estén muy bien. Hasta luego.